Las 10:15 de la noche. El núcleo de la Tierra se ha frenado y podría estar invirtiéndose. Si llegara a girar en sentido contrario, influiría en la duración de los días. Este es solamente uno de los grandes titulares con los que nos despertamos justo hace hoy una semana y que, claro, o lo vemos como algo improbable y muy lejano, o nos llevamos las manos a la cabeza y llegamos a la conclusión que después de la pandemia, el volcán de La Palma, la guerra de Ucrania, pues es lo que nos faltaba para rematar este mundo convertido casi en una película de ciencia ficción. Bueno, pues para que nos aclare muchas dudas y seguramente que también para que contribuya a no tener aún más miedos, hoy vamos a entrevistar a una experta, la directora del Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca. Ella se llama Puy Ayarza, nos escucha desde allí, desde la capital charra. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues muy bien, con muchas ganas de que nos aclare, pues eso, muchas dudas. Tenemos que estar en alerta y preocupados ante este descubrimiento. ¿Los expertos e investigadores están inquietos? No, esto es un trabajo que han hecho unos investigadores chinos y ellos lo que han hecho es describir lo que ha pasado en los últimos 70 años. Si no hemos notado nada, yo creo que las cosas van bien. Si no me equivoco, me corrija si lo digo mal, bueno, el núcleo interno está formado por hierro y níquel, está separado del resto de la masa terrestre por el núcleo externo, que es de hierro líquido, lo que permite mantener una rotación independiente de la Tierra. Esta investigación se lleva a cabo teniendo como base varios terremotos. Cuéntenos de la manera más didáctica posible cómo se ha llegado a esta conclusión, que como decía antes nos da detalles de lo que ha pasado en el núcleo interno en los últimos 70 años. Sí, lo que estos investigadores han hecho es estudiar terremotos que han ocurrido cerca del Polo Sur y los han registrado cerca del Polo Norte, en estaciones sísmicas que están cerca del Polo Norte. Entonces, las ondas sísmicas que producen estos terremotos pasan por el núcleo interno. Entonces, si comparamos terremotos que han ocurrido en épocas diferentes, comparamos los tiempos de llegada. Deberían ser los mismos, puesto que se han producido en el mismo sitio y se han registrado en el mismo sitio. Bueno, pues lo que han visto es que no son los mismos tiempos de llegada. La Tierra está... Entonces ellos... Sí, le preguntaba, la Tierra está, por tanto, frenando su giro y yo no sé si esto va a provocar, por ejemplo, algo en las mareas, en el clima o no tiene nada que ver. Sí, la Tierra está frenando su giro por efecto de las mareas, precisamente. La clave está en que el núcleo interno no nota tanto esa disminución de la velocidad de rotación. Lo que le pasa al núcleo interno es que se acopla al campo magnético que genera el núcleo externo. Entonces el núcleo interno sigue girando mientras la Tierra se va frenando un poquito. Vamos con el tema del que más se habla, la duración de los días. ¿Puede haber cambiado en los últimos 70 años la longitud del día, los 24 horas y unos milésimas de segundos que tiene? Sí, la duración de los días lleva cambiando desde que se formó la Tierra. La Tierra antes giraba más rápido, pues hace 600.000 millones de años el día tenía pues 19, 20 horas, un día. Y ahora tiene 24, o sea, va girando más despacio. Pero dentro de esa tendencia progresiva a que los días se hagan más largos, este movimiento del núcleo hace que tengan pequeñas variaciones en las cuales se acortan y se alargan, se acortan y se alargan. Entonces ahora parece que el movimiento del núcleo hace que se acorten un poquito. ¿Cuánto? Pues del orden de milisegundos. Claro, entiendo, señora Ayarza, que aquí la intervención humana no tiene nada que ver, que no es como en el cambio climático y otros fenómenos naturales. Al núcleo interno no podemos acceder, sé que es una perogrullada, pero bueno, que nosotros estamos libres de culpa en lo que está pasando, ¿no? El ser humano, me refiero. Sí, esta vez no tenemos nada que ver. Esta vez es la propia dinámica de la Tierra, que es un cuerpo con una masa enorme de 10 a la 24 kilos. El núcleo pues tiene una inercia enorme, pesa mucho también, es de hierro y níquel, como has dicho, está girando y bueno, pues la Tierra es un sistema en equilibrio, pero un equilibrio dinámico en el que no todo siempre está en la misma posición, no todo gira a la misma velocidad, el propio eje de rotación cambia un poco de posición.
La excentricidad de la órbita terrestre alrededor del Sol también cambia un poquito, es decir, es un equilibrio dinámico. Y lo que estos investigadores han visto es que en ciclos de 70 años la velocidad del núcleo interno con respecto a la Tierra aumenta un poquito, disminuye un poquito. Pero siempre girando en dirección este. Siempre en dirección este. ¿Hay tecnologías suficientes para conocer de manera detallada todo lo que hay, bueno, pues por debajo de nuestros pies? ¿O todavía quedan muchas dudas del comportamiento del núcleo interno del planeta? Hombre, nos quedan muchas dudas todavía, pero cada vez vamos sabiendo más. Entonces, bueno, esto es como los médicos que utilizan ondas electromagnéticas para saber cómo tienes el hígado, los riñones. Pues nosotros utilizamos ondas mecánicas para ver cómo es la Tierra por dentro. Y sobre todo, bueno, pues la sismología, que es una ciencia que se ha desarrollado básicamente a partir del siglo XX, a partir de 1906, el terremoto de Chicago, pues nos ha dado muchísima información alrededor de la estructura interna de la Tierra. Una duda, usted es la jefa del Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca. ¿Tiene futuro la profesión, los geólogos que van a estudiar a la universidad? Y sobre todo, ¿cuáles son las principales salidas? Es una curiosidad personal que tengo. Sí, pues ahora mismo los egresados no tienen paro. Hace un par de meses estuvimos en Burgos trabajando en el laboratorio de paleomagnetismo y tenemos a una exalumna haciendo la tesis allí y nos dijo que de su promoción estaban trabajando todos. Y bueno, pues ahora la minería, con las baterías eléctricas hace falta litio, o sea, hace falta una minería sostenible, pero ahora mismo tiene tirón, la investigación, la construcción. Sí, ahora mismo se colocan todos. Bueno, pues mira, es una buena noticia, desde luego, para los jóvenes que nos estén viendo, que no tengan dudas, que les guste un poquito esto de la Tierra. Pues mira, hay una carrera, un grado que desde luego puede tener salida. Señor Ayarza, tengo aquí a 3 periodistas que también tienen muchas dudas. Sabemos que es un tema muy técnico, muy complejo, pero bueno, también le van a hacer alguna pregunta. Bueno, pues seguramente que sencilla, ¿no, Laura? Hombre, seguramente. Buenas noches, muchas gracias, sobre todo por su explicación. Y quisiera saber si estas pequeñas variaciones que se ha detectado en estos estudios científicos, si pueden tener una implicación en un aumento de la actividad sísmica, en el comportamiento de las mareas, si eso va a influenciar también, va a influir la duración de los días, que ha comentado que va a ser mínima, casi inapreciable, puede afectar al clima y, por tanto, a los cultivos, que a fin de cuentas es todo está conectado. Gracias. Sí, yo creo que la duración en la longitud de los días es mínima. Por ejemplo, no sé si recordaréis, pero cada 4 o 5 años al día de Nochevieja le añaden un segundo. Esa es la variación en la longitud de los días que estamos teniendo. En cuanto al cambio del clima o variaciones del nivel del mar, el efecto que está teniendo la acumulación de CO2 en la atmósfera es tan grande que el que pueda tener las variaciones en la rotación del núcleo son absolutamente mínimas. Luismi Torres. Entonces, en ese sentido... Sí, le decía que Luismi Torres, el delegado de la agencia ICAL, también le va a formular una pregunta. Yo sí que le quería plantear también desde el punto de vista de la investigación práctica. Es decir, ¿qué repercusiones en lo que puede ser la investigación práctica puede tener un descubrimiento como este? E incidir un poco en lo que comentaba mi compañera. Asociamos un poco todos los movimientos sísmicos pues a variaciones en la corteza y en la salida de materiales del núcleo, en el caso de los volcanes. No sé si esto nos puede ayudar a conocer un poco más cómo funcionan los terremotos y a prevenirlos, obviamente. Creo, se ha ido la señal, no sé si la podemos recuperar, compañeros. Bueno, pues... No, me dice que la tenemos.
Bueno, estas cosas del directo, esto no tiene nada que ver con la geología ni con los cables por dentro de la corteza. La tenemos ahí, Puy Ayarza, perdona que no sé si ha escuchado la pregunta que le hacía nuestro compañero Luismi Torres. En una parte de la Tierra, que es la litosfera, las placas litosféricas se mueven, colisionan y son básicamente las que originan los terremotos. Estamos hablando en este caso de los 100 primeros kilómetros. Entonces, el movimiento del núcleo interno, estando además separado por todo el núcleo externo, no afecta en ninguna medida a la sismicidad. La estructura del núcleo externo en contacto con el manto sí que afecta al vulcanismo, pero realmente esta rotación que estamos viendo no tiene ningún efecto. Sonia Díaz, de Europa Press. Sí, hola, buenas noches, María. Muchas gracias por atendernos y resolvernos estas dudas. Es un tema muy técnico y muy complicado y yo quería bajar un poco, nunca mejor dicho, a la tierra y preguntarla precisamente cuáles son las principales inquietudes, independientemente de... Creo que hemos perdido otra vez... No, continúa. Independientemente de esta información que hemos conocido sobre el acortamiento de los días y todo esto, ¿cuáles son sus inquietudes? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Cuáles son los principales problemas que como geólogo cree que se enfrenta a la Tierra en este momento? En relación con la rotación del núcleo, yo creo que lo más relevante desde un punto de vista científico es que puede cambiar el campo magnético terrestre. Entonces, la rotación del núcleo genera el campo magnético dipolar, que a día de hoy es el más fuerte que tenemos. Entonces es verdad que se está debilitando un poco, la posición del polo norte magnético se está desviando un poquito, pero realmente el efecto es mínimo. Eso sí, si el núcleo interno empezase a rotar de otra manera, podría cambiar la polaridad del campo. Pero yo creo que el núcleo interno realmente va a seguir siempre rotando en la misma dirección. Son las anomalías térmicas del núcleo externo los que hacen que se invierta el campo magnético terrestre. Entonces, en este sentido, yo creo que esto es algo que lleva pasando desde que se formó el núcleo interno, que tiene 1000 millones de años y que no supone ningún problema. Supone muchas incógnitas interesantes para la geología, pero de momento yo creo que para la vida no supone ningún problema. Eso le iba a preguntar, señor Ayarza, que me imagino que este tipo de hallazgos, de fenómenos que se descubren, parece que de la noche a la mañana, serán muy interesantes también para los geólogos como usted, ¿no? Sí, nosotros estamos encantados. Sí. Bueno, mientras las consecuencias sean leves... Más sepamos... Sí, continúe. No, que mientras nosotros sepamos más cosas, y es verdad que cada vez tenemos técnicas más potentes, con más resolución, y cada vez que descubrimos un detalle nuevo de cómo funciona la Tierra, pues bueno, estamos encantados. Bueno, pues mientras tenga estas consecuencias leves que usted ha dicho antes, que no tenemos que preocuparnos, bienvenidos sean estos hallazgos. Pues Puy Ayarza, gracias por atendernos a Cuestión de Prioridades. Muchas gracias a vosotros.